abran su Biblia en el Proverbio número 24, capítulo 16. Y antes que me lo pongan en la pantalla, ¿alguien se sabe este proverbio? 24, 16. No, usted ya sabe. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Ahora sí, pongámoslo. Esta mañana quiero empezar a hablar acerca de un tema que espero que la palabra de Dios cambie el pensamiento de muchas personas, especialmente aquellos religiosos. Vea la cara de que tiene a su lado, por favor. Mire qué santidad la que maneja ese hermano y esa hermana. Vean la cara que tienen. Hace 2 semanas que tuve el privilegio de bautizar a 5 jóvenes y sigo y insisto con este ejemplo. Pensando en ellos, compartí el tema de cómo tenía que ser la vida de los primeros cristianos, los primeros pasos. Y yo en mi ingenuidad tratando de ayudarles, quise poner mis ideas y compartir mis ideas y me di cuenta que mis ideas no son relevantes. Lo que dice la Biblia sí es relevante. Entonces compartí lo que dice la Biblia que debe de hacer los nuevos cristianos y los nuevos creyentes. Y en base a eso me di cuenta que las personas que comienzan a caminar en la fe, en su caminar van a tropezar. Digan conmigo tropezar. Pero no con la misma piedra, como dice la canción. En su caminar muchas veces van a tropezar. ¿Y qué va a pasar con ellos si tropiezan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con un cristiano cuando cae? ¿Qué pasa? ¿Qué siente? Entonces yo me di cuenta que es necesario aprender a manejar cuando una persona comete un error, cuando una persona se equivoca, cuando una persona cae, pero no solamente manejar su propia vida, sino que manejar cuando otros caen. Porque hay 2 acciones. Nosotros queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero si el hermano cae, que Dios lo castigue. Que Dios sea justo, pero cuando nosotros caemos, que Dios me perdone. ¿Verdad? Entonces hay que saber manejar las 2 cosas. Y la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 24, versículo 16, dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Una vez más, díganlo con fuerza, hermanos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Para los nuevos que han tomado la decisión de seguir a Jesús, se supone que hemos decidido dejar nuestro caminar antiguo. Se supone que hemos dejado nuestra vida vieja. Y aunque hemos decidido caminar con Dios, en el camino es posible que fallemos. En el camino es posible que caigamos. Y es posible que no caigamos solamente una vez, sino que es posible que caigamos una y otra vez. Y como somos humanos, somos seres naturales. La Biblia dice que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nuestra meta es caminar bien y caminar como Jesús anduvo. Esa es nuestra meta. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Pero en ese camino podemos tropezar. Y en ese camino podemos caer, pero Dios dice en su palabra que nos vamos a volver a levantar. Así que pidamos la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una y otra vez que tú siempre has tenido misericordia de nosotros. Si alguien esta mañana ha sentido culpa, ha sentido vergüenza por lo que ha cometido, por lo que ha hecho, Señor, muéstrale que el fin de esa caída no es lo que termina todo, Señor, sino que una caída puede superarse con tu ayuda, Señor. Nos podemos volver a levantar y podemos seguir adelante para tu honra y tu gloria y mostrar al mundo de que no somos perfectos, somos personas que fallamos, pero que tenemos a un gran Dios, grande en misericordia, Señor, que nos ayuda, nos socorre, nos rescata, nos saca del lodo cenagoso y nos pone
con pie firme a donde tú nos quieras poner. Señor, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero ponerles un ejemplo. ¿A dónde está? ¿Cómo se llama la bebé? No, la bebé de atrás, perdón. Se llama Liam. El niño, Liam, vale. Y Valentina. Están aprendiendo a caminar. Bueno, Valentina ya camina, ya está, rebota, ya da vuelta. El bebé no, ¿verdad? Vale. Cuando los niños están comenzando a caminar, ¿qué hacen para aprender a caminar, hermanos? Se levantan y ¿qué hacen? Y se caen, ¿verdad? Normalmente, es natural. Es natural porque es algo que uno comienza a dar sus primeros pasos y se comienza a caer. Pero ¿qué necesita el niño para no caerse, hermanos? Tomarse de la mano de sus padres. Y cuando se toman de la mano de sus padres, botan al padre, ¿verdad? No, cuando se toma de la mano de los padres, el niño siente seguridad. Pues una frase que yo encontré aquí es que nosotros necesitamos reconocer que somos propensos a caer, pero a reconocer que somos propensos a caer nos mantiene dependientes de Dios. Si somos conscientes que en cualquier momento podemos caer y que podemos fallarle a Dios, estamos reconociendo que debemos de depender siempre de Dios. Y el peligro no es ser propenso a caer, ese no es el peligro, eso ya está escrito, de que somos pecadores y que el hombre siempre busca el mal, el hombre siempre intenta hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Ese no es el peligro, eso ya está claro. El peligro es creernos tan fuertes que dejamos de tomar la mano de Dios. El peligro es creernos que somos capaces y que no pasa nada, yo lo controlo. Yo puedo controlar mi pecado. No, mira, yo voy a ir a visitar a mi novia y no va a pasar nada. Ya vas a ver que no va a pasar nada. El peligro es decir, no voy a salir con mis amigos y ya vas a ver que todos van a estar tomando y yo no voy a tomar nada. ¿Y por qué se ríen, hermanos? Mira, ya vas a ver que ahí van a estar compartiendo todos y yo no voy a decir ni una sola mala palabra. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Fíjense que a mí me sorprendió una vez que el pastor que era el presidente de Enfoque a la Familia, un chileno que llegaba a la iglesia central muchas veces a predicar, no sé si saben cómo se llama, David Ormachea. Este pastor, que es un experto en la familia, me sorprendió una frase que él dijo: aunque yo conozco muchos temas de la familia, yo estoy expuesto a fallarle a mi familia. Porque yo sepa mucho de familia, no quiere decir que no pueda equivocarme con mi familia. Y el hecho de saber, reconocer que somos propensos a caer, que somos propensos a fallarle a Dios, si no creemos que si no reconocemos que estamos expuestos a fallarle a Dios, es porque nos creemos muy fuertes y decimos, no, todo está controlado y eso conmigo nunca va a pasar. Ya vas a ver que yo nunca, con eso nunca. Y aquel que dice que nunca es el primero que comete ese mismo error. Ni un amén. Pero la Biblia nos enseña de que todos fallamos. El Señor Jesús dice que no hay ni tan solo uno bueno. Solo Dios es bueno. Solo nuestro Padre es bueno. La Biblia dice que el Señor Jesús sabe compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, aunque Él no cometió pecado, pero sabe por qué cosas usted y yo pasamos. Y nosotros, aunque hemos vivido muchas veces los mismos problemas que otros, cuando un cristiano cae y peca, lo que hacemos es señalarlo y juzgarlo. Y no solamente señalarlo y juzgarlo, sino que hasta lo condenamos, lo castigamos. Y con ese hermano no te juntes, ¿oíste? Con ese hermano que falló, no, mejor ni que nos vean. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? Ese rechazo. ¿Alguien ha sentido quizás esa sensación? No, mira, con ese mejor ni te metas porque ese te va a embadurnar en su relajo, le dicen a uno.
Y yo me he sentido muchas veces así y yo he tenido una actitud que quizás es un poco cobarde porque a escondidas yo he escrito a esas personas y yo les he dicho, hermano, cualquier cosa que usted necesite ya sabe que puede contar conmigo, pero no lo he hecho públicamente. ¿Por qué no lo he hecho públicamente? Por la presión de que la gente dice, mira, es igual que los demás. Mira, es igual que esto. Pero ¿saben qué es lo que hemos aprendido por todos estos años? Que la Biblia enseña que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si uno siembra rechazo, juzgar a los demás, usted va a cosechar eso. Pero si usted siembra misericordia y usted es empático con la gente, también eso lo va a cosechar. Si usted siembra conflictos, problemas y situaciones, lo va a hacer. Pero si usted siembra otro tipo de cosas, usted va a cosechar otro tipo de cosas. Ahora, hoy quiero poner sobre la mesa estas situaciones. Hoy quiero poner estas ideas, porque a medida de que creemos en el Señor, a medida que estamos aprendiendo en el Señor, muchas veces al cometer un error, al cometer un pecado, al cometer una falta, gracias. Al cometer una falta, el enemigo utiliza la culpa y la vergüenza para hacernos sentir inmerecedores, para hacernos sentir indignos, nos hace sentir rechazados, nos hace sentir que no nos van a creer. ¿Y saben qué es lo que logra el enemigo cuando una persona cae y tiene esas ideas en su cabeza? Lo que logra el enemigo es apartarlo del Señor. Y cuando una persona ha fallado, cuesta que vuelva a la iglesia. ¿Por qué cuesta que vuelva a la iglesia? Porque el enemigo utilizó todo eso para engatusarlo, engañarlo y robarle la bendición. Y se lo llevó. Cuando uno no sabe manejar la culpa por los pecados que comete, el enemigo utiliza todos esos argumentos para que se aparte totalmente de Dios. Así que hoy yo quiero explicar lo siguiente. Debemos de aprender dos cosas, hermanos. Número uno, debemos aprender a manejar la situación cuando nosotros fallamos y debemos de aprender a manejar la situación cuando otros fallan. No la hermana, no la vean a ella, no me refería a ella. Debemos de aprender la situación cuando nosotros fallamos y debemos de aprender la situación cuando otros fallan. Y yo he tratado de sacar conclusiones e ideas acerca de tres personajes que no me va a alcanzar el tiempo para estudiarlos, pero hoy vamos a comenzar en el Antiguo Testamento con un personaje llamado David. Si Dios nos da vida, en la próxima semana vamos a hablar de Pedro. Y la siguiente semana, que es el último domingo de agosto, vamos a hablar de Judas Iscariote. Vea la cara de su vecino, por favor. No. A ver con quién se identifica. Este domingo hablamos acerca de Rey David. Y llevan la misma temática los 3 domingos. De que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. La palabra de Dios dice que el justo que se cae es una persona que se supone que es respetable, se supone que es honesto, se supone que es una persona de buen nombre y se supone que es una persona de principios. Cuando el proverbio dice el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, es decir que una persona, aunque es honesta, se puede equivocar. Aunque es justa, se puede equivocar. Aunque es respetable, puede cometer un error. Aunque es de principios, puede tropezar. Aunque es una persona de buen nombre, también se puede equivocar. Es decir, cuando la palabra de Dios dice aquí en Proverbio que el justo cae 7 veces, no significa que es una persona infalible, que no tiene error. No significa que es una persona perfecta. Ser justo significa estar posicionado correctamente delante de Dios en la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero sabiendo que somos humanos. Yo soy humano, propenso
a la debilidad, propenso al cansancio, propenso a la tentación. Yo como ser humano no me puedo considerar nunca perfecto. Como ser humano soy imperfecto. Como ser humano fallo todos los días. ¿Y cuál es la decepción muchas veces que nos llevamos? De que idealizamos a las personas, idealizamos al pastor. ¿Vos crees que el pastor hizo eso? Y viene otro y le dice, sí, vos, y ese lo hizo y hasta se revolcó 2 veces, fue y volvió. Es que no puedo creer, vos. ¿Se han dado cuenta que la gente así habla? Y se olvida que el pastor también es imperfecto. Yo lo digo abiertamente, me dicen que no lo diga. Yo peco quizás mucho más que usted. Usted tiene una gran cara de santo. Mire, yo ni pelo tengo ya. Pero ustedes seguramente se esfuerzan más. Yo como pastor estoy supuesto a tener una buena imagen, un buen testimonio. Estoy supuesto a portarme rectamente. Soy una figura pública. Usted nadie lo conoce. Y aún así yo sé que usted se puede comportar mejor que yo. Y yo lo digo abiertamente porque realmente todos fallamos. Yo cometo errores, me tropiezo una y otra vez, fallo. Y los que me conocen saben que a mí si me encienden de verdad. Gracias, hermana, por su testimonio. Y saben que yo no soy de mecha corta, yo no tengo mecha, yo agarro fuego rápido y hago cualquier cosa. Tengo muchos ejemplos para compartir. Un día allá en el hotel, saliendo del hotel, iba dando la vuelta ahí en el semáforo y en el semáforo me bajé a quererle abrazar a un hermano que estaba ahí. Y yo digo, si vengo del culto, hermanos, y los hermanos me van a ver que vengo de predicar y cometo errores, pero eso no significa que no vamos a fallar. El rey David, hermanos, cometió muchos errores. Ustedes conocen la historia del rey David. El rey David fue íntegro cuando comenzó, fue escogido, ungido por el Señor para ser el rey de Israel. Fue muy bueno cuando comenzó, pero de repente se desvió. No solamente fue mentiroso, sino que la Biblia dice que fue infiel, fue adúltero y fue un asesino porque mandó a matar al esposo de la mujer que él había tomado. Él se quedó guardado con el secreto un año. Y él dijo, no pasa nada, aquí disfrutemos la vida, ya resolví este asunto, ya mandé a matar a este hombre y ya esta mujer se queda para mí y ya no va a pasar nada. Pero Dios mandó al profeta Natán y le dio su reprensión. Y no solamente eso, sino que vino un sinfín de consecuencias, vino un montón de situaciones. Pero en el Salmo capítulo 51, si me acompañan, por favor, nosotros vemos algo que fue determinante en la vida de David. Y es que David, aunque había cometido un pecado, un grave pecado, que lo llevó a cometer una serie más de pecados y de faltas, él llegó a un punto y él dijo y él reconoció que eso no estaba bien. La diferencia de lo que hizo David con lo que hacemos muchas veces nosotros es que nos acomodamos a la situación, vivimos en la situación, vivimos inmersos en el pecado, no intentamos absolutamente nada de cambiar y las consecuencias siguen aumentando y siguen creciendo y no las vemos, no las reconocemos. Pero David dijo, no es posible. No es posible que le esté fallando a Dios a pesar de cómo es Dios conmigo. En el Salmo 51, David hace esta plegaria y le muestra un total arrepentimiento. Y esto es lo trascendental, hermanos. Dice David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice David, hermanos? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y eso es importante. David reconoció delante de Dios su falta. Y eso es lo que a muchas personas les cuesta reconocer.
se engañan a sí mismos y engañan a otros. No, si yo no hago nada malo, ¿qué malo crees que estoy haciendo yo? ¿Ah? Si solo le di en la trompa al hermano, ¿qué malo le hice yo? Yo me defendí. ¿Qué hice yo? Nada. No reconocer el acto, no reconocer el hecho que estamos actuando mal, nos hace seguir viviendo en el error. Y David reconoció y le pide a Dios misericordia. Le dice, reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. Y era el rey David, hermanos. No era cualquier persona, pero él tomó una actitud de acercarse a Dios y de reconocer y dijo, en este caminar he fallado. Señor, tú que eres grande en misericordia, sé que me puedes perdonar. Aquí estoy, Señor. Y eso es lo que no mucha gente hace. Reconocer su falta, ponerse sincero delante de Dios, tomar una actitud correcta y buscar a Dios. Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con aceite y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él había sufrido las consecuencias de su pecado. Él había sufrido las consecuencias de su pecado y después de haberlas padecido, él reconoce y le dice, vale, Señor, tú has ganado, yo aquí me pongo delante de ti, por favor, ayúdame y perdóname, Señor. Quiero que leamos de una sola vez, desde el 9 hasta el 12, porque estas frases son las que siempre deben estar en nuestra mente. Dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Envuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué bonito eso. ¿Alguien ha hecho esa oración alguna vez? Yo se la he repetido a Dios muchas veces. Yo se la he repetido y le he dicho, Señor, no puedo ser yo orgulloso. Imagínense que alguien que peca, que le falla a Dios, que está sufriendo las consecuencias, todavía le cuesta doblegar su orgullo. Y dice, ¿qué? Pues, ¿quién me va a decir a mí? ¿Vos crees que el pastor tiene cara para decirme a mí eso? Ah, si ese es peor. Si ese anda haciendo peores cosas, ¿vos crees que el pastor me podría venir a decir? ¿Quién me puede venir a decir? Ni ustedes le dicen a la gente, porque el pecado no solamente lo ciega, sino que le hace llenarse de orgullo. Y David cambió todo eso y se humilla delante de Dios. Y aquí se cumple lo que la Biblia dice, el que se humillare será exaltado. Eso es importante hacer, hermanos. Y esto lo estoy compartiendo porque si las personas nuevas un día fallan delante de Dios, tienen que ser conscientes que el único que va a tener de ellos misericordia va a ser Dios. La gente no va a tener misericordia, la gente lo va a intentar destruir. Y Dios nos deja el maravilloso ejemplo de David, que a pesar de que se considera un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre bien pecador, pero sincero delante de Dios. Y volvía su mirada y su rostro y se humillaba delante de Dios y Dios lo restauraba. Versículo 13, por favor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi boca tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Versículo del 16 y 17. Por favor, márquelo si quiere, por favor. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, dice David. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando alguien se cae, cuando alguien se equivoca,
¿Ese es el final, hermanos? Ese no es el final. Tenemos una salida. Humillarnos delante de Dios es la salida. Reconocer nuestra falta es nuestra salida. Buscar la ayuda de Dios es nuestra salida. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. A diferencia de lo que les decía antes, cuando alguien peca, se cree soberbio, se siente que nadie le puede decir nada. Se siente que él puede hacer con su vida lo que quiera y que pues en mi vida yo voy a hacer, yo me voy a meter, yo me voy a acostar, yo me voy a revolcar con quien sea y que... Pero cuando alguien reconoce que ha fallado, se siente mal. Cuando alguien reconoce que no ha hecho las cosas bien, se siente mal. Y vuelvo al ejemplo de los niños, hermanos. Quiero que se imaginen, por ejemplo, yo tenía miedo a Valentina con Lucas, porque Lucas es bien delgadito, ¿verdad? Y Valentina viene con todo así. Y yo veía que Lucas se le apartaba. Pero volviendo al ejemplo, los niños, aunque se caigan, no les da vergüenza, se vuelven a levantar. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando un adulto se cae? Alguna vez yo me he tropezado aquí, hermano, y yo he visto sus malos corazones. ¿Qué pasa cuando usted se cae del autobús? ¿Alguien se ha caído en el metro? ¿Alguien me dijo que había metido el pie en el metro? ¿Cómo fue? ¿Quién era? ¿Quién fue? Alguien fue que me dijo, no, metí el pie y ahí se me quedó y mandaron a llamar a una ambulancia. Alguien me dijo. Yo me imagino que yo me moriría de vergüenza ahí, hermano. Porque cuando una persona se cae, es natural sentir vergüenza. Cuando una persona falla, es natural que digamos qué vergüenza. Y como dije antes, el enemigo no solo utiliza la culpa, sino que también utiliza la vergüenza para que usted se esconda. Y si usted le ha fallado conscientemente a Dios y ha dicho, ¿y por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto? Yo le contesté a esto. Fíjense que les voy a confesar un pecado, hermano. No sé si contarlo porque nos están viendo allá en televisión, pero sí lo tengo que decir. Fíjense que una vez, yo lo digo muchas veces, nos piden ayuda, nos solicitan ayuda. Y había una persona que estaba insistentemente pidiéndome ayuda, primero que se quería venir, luego que se quería ir para Estados Unidos, que le ayudara, y que ustedes están bien y que ayúdenme. Total que de repente me escribió que se había ido con un coyote a México y que ahí estaba y que lo habían dejado tirado y que necesitaban ayuda, y que le mandara dinero. Hasta que me cansó, hermano, y le dije, mire, hermano, yo no lo mandé para allá. Yo lo siento mucho, pero yo no le puedo estar ayudando porque ¿qué vamos a hacer, verdad? Y entonces se puso más grosero y a mí me encendió, hermano. Y me dijo, si yo le hubiera escrito al pastor general, el pastor general no me contestaría así como usted me está contestando. Y yo le dije, es cierto, le dije yo, el pastor general no le contestaría así. ¿Sabe cómo le contestaría el pastor general? Y le dije, no sea maricón y camine, le dije. Así le contestaría a mi pastor. Yo lo conozco, le dije. Y entonces yo me sentí mal por haber dicho eso y yo, qué vergüenza, Señor, qué vergüenza. Y cuando he andado ahora en las iglesias allá en Estados Unidos, yo digo, voy a salir a predicar y capaz me encuentro el hermano, digo yo. Qué vergüenza, digo yo. Capaz me encuentro ese hermano y se va a acercar a saludarme y me va a decir, ¿se acuerda de mí? Usted fue el que me contestó así. Yo me he sentido con vergüenza, hermano. Pero eso son cosas que uno vive a diario. Son fallos que uno comete, pero cuando son actos de pecado, la vergüenza lo hunde a uno. Y la vergüenza lo hace literalmente bajar la cara. ¿Se han dado cuenta que cuando usted enfrenta a alguien, le dice, ¿y por qué no me das la cara? Pues? ¿Por qué no da la cara a la gente, hermano? Porque está lleno de vergüenza. Y cuando tenemos culpa y vergüenza, no podemos mirar a Dios.
Habían dos personajes que el Señor Jesús utilizó esta ilustración. Dice que el publicano, el fariseo, se puso a decir, yo hago esto, yo diezmo, yo pongo esto. Pero se acercó un publicano y tirándose en el suelo le dijo, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno. Y esa actitud es la diferente. Esa actitud que tengamos hacia Dios es la que va a marcar la diferencia y nos va a ayudar a salir adelante. No quedarnos caídos, sino que podernos levantar para la gloria de Dios. Yo tengo aquí algunos textos que me gustaría compartir. El Salmo capítulo 37, versículos del 23 al 24, nos dice lo siguiente. Salmos 37, versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Versículo 24. Pero cuando el hombre, ¿qué dice, hermano? Esto es interesante para mí. Esto es interesante porque ya da por hecho y por sentado que usted y yo vamos a caer. Porque si no, no diría la Biblia que 7 veces se cae el justo. La Biblia no diría que el hombre cuando caiga, ahí no va a quedar postrado. Dios ya está dando por hecho que podemos fallar. Dios no espera que usted falle. Dios no quiere que usted falle, pero es posible que nos caigamos. Pero si nos caemos, no quedará prostrado porque Jehová sostiene su mano. Y vuelvo al ejemplo de los niños. Cuando los niños comienzan a caminar, ellos sienten firmeza cuando se toman de la mano de sus padres. Y usted y yo no podemos atarnos de la mano de Dios, porque nos podemos caer. Pero si estamos tomados de su mano, nos volvemos a levantar. Y esa es la diferencia. ¿Es posible que nos caigamos? Sí, es posible, hermano. Otra cosa es que a usted le gusta estarse cayendo. Otra cosa es que usted le diga al niño, yo me imagino que Valentina, si se cae y se golpea la cabeza, no dice, ay, qué divertido esto, ¡pum! Y otra vez, ¡pum! Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nadie es así. Pero hay cristianos que les gusta estar así. Así que Dios dice, bueno, hermano, si tú te quieres estar dando en los dientes, date en los dientes. Pero lo normal no es que nos sigamos dando en los dientes. Lo normal es que estemos tomados de la mano de Dios, que Él es el que nos sostiene. Dice una alabanza, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Nos caemos, pero tu mano me sostiene. ¿Nos equivocamos? Sí, me equivoqué. Hoy le contesté mal al pastor, pero se lo merecía. Hoy le dije esto a mi mamá, ay, me equivoqué. Nos equivocamos, es cierto, hermano, fallamos. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, hará una gran diferencia. Salmo 145, por favor, versículo 14. Salmo 145, 14. Sostiene Jehová a todos los perfectos. Dice así la Biblia, hermano. ¿A quiénes sostiene Dios? Vaya, ahora quiero que vea a su vecino. Y dígale, ajá, don perfecto, dígale. Usted que nunca se cae, usted que nunca se equivoca, dígale. Usted que nunca falla. Dígale así, con ánimo. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dios ya da por... Y tengo muchos más pasajes que compartir que hace referencia a que nos vamos a equivocar. Pero el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Yo encontré unos datos que me gustaron, unas frases. Yo no sabía. Ayer descubrí, hermano, que la inteligencia artificial le hace el sermón a uno. Yo sabía que le daban ideas, pero me mandó, híjole, me hizo un montón de cosas. Nunca lo había probado y le digo a mi esposa, mira,
¡Qué chivo, vamos! Y yo quemándome las pestañas y me sacó y me gustó, así como siempre hago cuando pongo una definición de algo. Decía, cuando fallamos a Dios no debemos huir con culpa, sino volver a Él con un corazón sincero. Y yo le he agregado, como lo hizo David. Dios conoce nuestra debilidad y prefiere la humildad y el arrepentimiento antes que la perfección. Y yo le he agregado, como lo hizo David. Él ofrece gracia y perdón inmediato a quienes se acercan con confianza a pedir ayuda. Y yo le he agregado, como lo hizo David. Y aquí yo he puesto algunas cosas que nos deben de mantener al margen. Son 5 cosas que yo creo y espero que les pueda servir, hermanos. 5 cosas que espero que tengan siempre a mano. ¿Qué pasa o qué debemos de hacer cuando fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando caemos y qué debemos de hacer para no quedarnos en esa condición? David hizo 5 cosas. Si quiere, apúntelas o si quiere, márquelas. Número 1, reconocer el error. Aceptar la falta sin buscar excusa ni echarle la culpa a nadie. Reconocer el error. Sí, yo lo hice. Señor, yo fallé. Yo lo hice, Señor. David decía, contra ti solo he pecado. Señor, esconde tu rostro delante de mi pecado. Número 2, necesitamos pedir perdón. Habla con Dios con franqueza y dile cómo está tu situación. Número 3, este es importante. Aceptar la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que estamos en el periodo de la gracia, hermanos? En el periodo de la gracia. Eso no significa que estamos en un permiso ilimitado de pecado. Estamos en un periodo a donde Dios muestra su abundante gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, lo dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense que aún sabiéndolo, hay muchos cristianos que cuando no saben manejar sus fallos, no logran aceptar la gracia que viene de Dios. Hace unos días, el domingo pasado, si ustedes escuchan los cultos de nuestra iglesia central, en el culto de las 11, escuché al pastor general decir lo siguiente, una frase que él había escuchado y dijo lo siguiente, cuando alguien falla, la gente piensa que esa persona cae en desgracia. Pero cuando alguien falla, literalmente cae en la gracia. Porque cuando alguien comete un error, todos piensan que qué desgracia. Mira, hombre tenía que ser. Todos son iguales. Qué desgracia. No, pero cuando alguien falla, cae en la gracia de Dios. Koalo Zamorano tiene una canción que dice, soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad, no hay condenación, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. He dicho 3 cosas. Número 1, reconocer el error. Número 2, pedir perdón. Número 3, aceptar la gracia de Dios. Número 4, cambiar. Digan conmigo cambiar. Intentar cambiar, si quiere más suave. Dios conoce la intención de nuestro corazón y Él va a ver que estamos intentando cambiar. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Lo que debo de hacer, no lo puedo hacer. Pero Dios está viendo la intención de nuestro corazón. Y número 5, hermanos, mantener una actitud positiva. Hay gente que comete un error y se quiere quedar ahí. Bueno, ya ni modo. Hoy ya me eché una. Pedí la caja, pues. No, así no es, ¿verdad, hermano? Bueno, hoy ya estuvo. Pues hoy ya estuvo, pues. No. Mantenga una mente positiva. Yo quiero decir lo siguiente. Fíjense que una de las cosas que yo siempre argumentaba y defendía en mi cabeza, en mi ingenuidad, yo decía, yo no voy a fallar, yo no voy a fallar, yo no voy a fallar. No lo hacía para que, según yo, no se burlaran mis enemigos de mí.
Y yo decía, mira, yo no voy a fallar porque mira, esa gente que no me quiere ni ver, es que me va a hacer pedazos, decía yo. No les voy a dar gusto que se coman, no. Pero como he fallado constantemente, ya tienen comida, hermano, para que estén ahí hablando. Y ya no hay nada posible, pero encontré este pasaje que me gustó, hermano. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Yo no sé cómo salió este pasaje, hermano, pero me gustó. Tú, enemiga mía, toque a su esposa, hermano, por favor. No te alegres de mí, porque aunque caí, ¿qué dice, hermanos? Aunque caí, lo está afirmando, hermanos. Aunque caí, sí, me equivoqué, lo reconozco, te pido perdón. Sí, es cierto, lo hice. Aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y esa es la gran diferencia, hermanos. El justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. ¿Y cómo es posible? Entonces está jugando con Dios. No, hermanos, no estamos jugando con Dios. No estamos abusando tampoco de la gracia de Dios. Estamos reconociendo que fallamos. Y si no sabemos manejar esa situación, el enemigo nos va a engañar y nos va a sentir culpables, nos va a hacer sentir indignos y va a decir, y hoy otra vez vas a ir a la iglesia con todo lo que andas haciendo. Y ya viste lo que hiciste ayer y así tenés la cara y la desfachatez de ir al culto ahora. Yo me levantaría y le diría, sí, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me va a tener misericordia de mí. Con todo, a pesar de mi error, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que vivo, Dios tiene compasión y misericordia de nosotros. Escuché un corto video de Dante Gebel que dice que la iglesia no es un club de gente perfecta. Es el lugar donde venimos los enfermos para ser sanados y curados. ¿Hay enfermos aquí, hermanos? Venimos a la iglesia porque necesitamos ser restaurados, cambiados, transformados. Y estamos aquí todos nosotros, no porque seamos mejores que otros, sino porque quizás somos los peores y los que necesitamos más ayuda. Yo reconozco esa condición. Yo sí la reconozco y yo digo, Señor, yo necesito, no quiero faltar, yo necesito porque la obra que un día comenzaste en mí, la vas a perfeccionar un día, Señor. No soy perfecto, pero un día voy a dar testimonio de lo que tú has hecho en mí. Aquí es el lugar a donde las personas quebradas, caídas, encuentran refugio. Aquellas que fallan, que se caen, se restauran y siguen adelante para la gloria de Dios. Ahora, yo les dije que hay que manejar 2 cosas. Me quedan 2 minutos nada más. Hay que saber manejar cuando uno falla y hay que saber manejar cuando los demás fallan. ¿Qué hacemos cuando alguien que nosotros conocemos ha fallado? Yo puse un día de estos un ejemplo, hace algún tiempo puse el ejemplo y dije, hermanos, ¿qué harían ustedes si se dan cuenta que yo un día le pegué a mi esposa y la maltraté? Y me llevan detenido y me llevan a la cárcel por maltratador. Yo pregunté, ¿cuántos de ustedes me irían a visitar? Nadie levantó la mano, fíjense, igual que ahorita, nadie. Solo me acuerdo que Martín levantó la mano y dijo, yo lo llegaría a visitar. Y, gracias, Martín, le dije, gracias, yo sentí alivio porque por lo menos uno, dije yo, me va a llegar a visitar. ¿Qué hacemos cuando los demás fallan, hermanos? ¿Qué hacemos? Yo tengo solamente una respuesta de acuerdo a la Biblia. ¿Qué debemos de hacer cuando los demás fallan? ¿Qué debemos de hacer cuando mi prójimo falla? ¿Qué debo de hacer cuando el pastor falla? ¿Qué debo de hacer? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois perfectos, espirituales, inquebrantables, santos, ungidos, ¿qué dice, hermano? Critiquen al hermano que se cayó. Juzguen al hermano que se cayó. Señalen al hermano que falló. Qué bárbaro, hermano. ¿Cómo ha andado? Usted ya ni se acuerda de los hermanos aquí en la iglesia. Nosotros aquí estamos adorando siempre a Dios. Mire, ni me he quitado el uniforme. Mire, aquí lo ando puesto. Así habla un religioso. Pero dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, hermano, falló. ¡Qué bárbaro! Mira, ¿y cómo se te ocurre hacer eso vos? ¿Y qué dice la gente, hermano? ¿Qué dice la gente? No sé qué me pasó. Aquí son la gente perfecta. Ay, David. Nunca han fallado. Pero yo sí me he sentido muchas veces avergonzado, expuesto, humillado, y he tenido que reconocer y decir, no sé qué me pasó. Pero la gente que no es espiritual le dice a uno, usted quizás ahora no oró, por eso le pasó eso. Y a todos nos puede pasar, a todos. Pero dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y esto último, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas, dígale. No sea que tú también metas las patas a donde no tenías que meterlas. No sea que tú también cometas ese error. No sea que tú también digas eso que no tenías que decir. No sea que tú también vayas a donde no tenías que ir. No sea que tú también considérate a ti mismo. Piensa que tú también puedes fallar. Piensa que tú también te puedes equivocar. Piensa que tú también, el enemigo te puede nublar la mente, engatusar, engañar y robarte la bendición. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nos quiere ver destruidos y nos va a hacer tropezar una y otra vez y nos va a embadurnar, nos va a engañar, pero con la ayuda de Dios, hermanos, aunque nos caigamos, aunque nos deslicemos, tomados de su mano, podemos salir adelante y en victoria. Démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que una caída no es el final. Una caída es un momento de reflexión, de aprendizaje, pero nos levantaremos con mucha más fuerza, Señor. Cuando nos caigamos la primera vez, quizás con nuestra propia humanidad nos logremos levantar. Pero cuando nos levantemos una tercera, una quinta vez, la sexta y la séptima vez, vamos a saber reconocer que si no fuera por ti, Señor, no hubiera sido posible. Señor, no queremos fallarte, no queremos ofenderte con nuestros actos, pero reconocemos que somos humanos y que solos no podemos. Reconocemos que no hemos actuado bien, ni siquiera con nosotros mismos, porque hemos hecho que la culpa, que la vergüenza nos aparte de ti, Señor. Aún sabiendo que tú nos recibes con los brazos abiertos, aún sabiendo que como ovejas perdidas, que venimos con vendas, quebrados, tú siempre nos restauras, nos abrazas. Señor, ayúdanos a tratarnos mejor a nosotros mismos y a tratar con mansedumbre a aquellos que fallan, considerándonos nosotros, que podemos ser nosotros los que hemos fallado. Ayúdanos a sostener a aquellos débiles. Ayúdanos a levantar los brazos de los caídos, Señor, y poderlos restaurar con espíritu de mansedumbre, como dice tu palabra. Señor, y que eso que sembremos, si algún día lo necesitamos,
que lo podamos cosechar nosotros. Que no tengamos en nuestro entorno gente acusadora, gente que nos señala, gente que intenta destruirnos, sino que tengamos gente que quiera lo mejor para nosotros, que quiera ayudarnos a restaurarnos, que quiera ayudarnos a ser mejores hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Ahora te pido que aquellos que comienzan este caminar, Señor, sean conscientes que es posible que fallen, que se equivoquen, pero tú, Señor, los vas a recibir con brazos de amor. Señor, muchas gracias, porque hoy estoy seguro que tu palabra estará cambiando pensamientos religiosos, pensamientos de personas que les encanta señalar y juzgar, cuando no se dan cuenta que ellos también pueden cometer las mismas faltas. Señor, bendice a tu pueblo y bendícenos para que sigamos tus pasos y esa bendita obra que tú comenzaste en nosotros, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.